Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien, que les haya ido muy bien en esta semana, que estén teniendo un excelente día hoy, sábado, que nos reunimos nuevamente para nuestra asignatura de Ciencias Sociales. Listo, ¿cómo están, chicos? No todos al tiempo, por favor. Bien, maestra, gracias a Dios. Listo, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy pues tenemos varias cositas para dialogar, pero vamos a iniciar entonces con la frase que siempre les traigo. Es una frase, ya saben, de reflexión y pues la frase se las estoy escribiendo en el chat en este momento. Listo, ahí se las acabo de enviar y entonces la frase dice, sea amable, todos estamos librando una gran batalla. ¿Listo? Esta frase es un poquito diferente de lo que habíamos estado hablando hace unos días. Recuerden que hemos estado trabajando un poco sobre nuestra autoestima, trabajando sobre nuestros esfuerzos, ¿cierto? El resultado de nuestros esfuerzos en los trabajos diarios que realizamos, en la parte académica, en el trabajo en general, ¿sí? Pero el día de hoy quise traer una frase un poquito diferente porque creo que también es importante que fortalezcamos esos valores sociales, ¿sí? Esos valores de la sociedad en donde pues nosotros comenzamos a preguntarnos también un poco cómo podemos empezar a aportar, ¿sí? Y entonces decimos que debemos ser amables porque siempre hay otras personas que están a nuestro alrededor, que están teniendo también sus propias luchas, sus propios conflictos y pues nosotros no tenemos conocimiento de ellos y no es obligación que sepamos, ¿sí? Para respetar al otro no necesariamente tengo que conocer cuáles son sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, no. Ya para conocer, para tener respeto por el otro, lo único que necesito es que el otro esté ahí, ¿listo? Sin conocerlo, sin nada por el estilo, sencillamente porque es otro ser humano. Vamos a ser amables, vamos a respetar, vamos a intentar mejorar un poco nuestra actitud también con los demás, porque a veces también estamos un poco cansados de que nos tratan mal, nos ultrajan, nos dicen cosas, bueno, etcétera, pero también nos preguntamos a veces nosotros cómo tratamos a los demás. Nos preguntamos cómo somos como seres humanos con los demás. Bueno, pues esa es la reflexión que les traigo para el día de hoy, chicos, y pues espero que les sirva para esta semana, para cualquier situación que lleguen a tener, pues intenten aplicarla. ¿Listo, chicos? Bueno, muy bien. Y ahora sí, pues entonces pasemos a nuestra actividad habitual, que es que vamos a compartir nuestro módulo. Se los voy a compartir en este momento. ¿Y quién me va a ayudar a realizar las lecturas el día de hoy? Bueno, Daniela Rodríguez, ¿puede ser tú? ¿Estás ahí? Bueno, Daniela no está en clase. Carmenza Pedraza. Sí, profe, sí, estoy en clase, qué pena que está un poquito ocupada. Listo, Daniela, ayúdanos entonces. El día de hoy nos puedes ayudar con las lecturas de las preguntas. La clase anterior nos quedamos en la 93. ¿Listo? Entonces la idea es que pasemos hoy inmediatamente a la 94 y pues vamos respondiendo qué fue lo que ustedes colocaron. ¿Listo? Comienza, por favor. Sin embargo, toda gloria empieza a decaer tras haber alcanzado su plenitud. Roma creó un gran imperio que al final se volvió demasiado complejo. De Octavio, profe, no. Ya. De gobernar y se dividió en dos partes. La mitad occidental del imperio fue la primera en caer, concretamente en el año A. 310 después de Cristo, profe. Correcto. B, 476 después de Cristo. C, 530 después de Cristo. D, 270 después de Cristo. Bueno, ¿qué respuesta colocamos acá? ¿La B? La B. La B, correcto.
¿Qué evento sucede en el 476 después de Cristo? Pues miren que la misma lectura nos lo acaba de comentar, chicos. Dice que es el año en el que Roma se divide. Tiene que dividirse porque era un imperio demasiado grande y ya, digamos, si había un solo rey para ese territorio tan grande que había, no era. No, él no daba abasto con todo eso. Y pues yo creo que, digamos, si ese imperio surgiera hoy en día, en este momento, pues sería mucho más fácil porque hay cámaras, porque hay celulares, porque hay aviones, ¿cierto? Pero en el 476 después de Cristo, tener un imperio tan grande con tan malos medios de comunicación, pues hizo necesario que Roma se dividiera en dos y pues se quedaran, pues digamos que esa división fue el primer paso para que Roma cayera, ¿sí? Para la caída de Roma como tal. Pues miren que acá mismo también nos lo dicen, que el imperio fue, la mitad occidental del imperio fue la primera en caer después de esa división. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos con la 95, por favor, Daniela. Daniela, si algo tienes el micrófono apagado. Profe, la no, 95. por el contrario, el existía en el año. Por casi 1000 años. O sea, también a la par Imperio Romano de Imperio Bizantino de Imperio Romano. ¿Qué respuesta colocaron en la 95? La B. La B. ¿Y los demás? La B también. Muy bien, listo. Chicos, les recomiendo, tengo 18 personas conectadas, necesito que participen en la clase, por favor. Entonces, decimos que la de 95 es la B, ¿listo? ¿Qué pasa? Que el Imperio Romano se divide en dos. Entonces, es el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, ¿sí? El de Occidente cae, como nos explicaron en la pregunta anterior, pero el Imperio de Oriente sí continúa y continúa casi otros 1000 años. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el otro nombre que recibe ese imperio? Pues el Imperio Bizantino. ¿Listo? ¿Y por qué el Imperio Bizantino? Bueno, ¿por qué no? Digamos, como un dato adicional es el hecho de que en el Imperio Bizantino, pues ellos también tenían la ciudad de Bizancio, ¿sí? Bizancio, que después fue conocida como Constantinopla, que hoy en día es conocida como Estambul, ¿sí? En su momento fue Bizancio y pues era la capital del imperio, ¿listo? Muy bien, Daniela, ayúdame con la 96, por favor. En la Roma antigua, la reforma agraria en favor de los desposeídos fue promovida por A. Julio César y Tiberio, B. Tiberio y ¿qué? Cayo Graco, Correcto. C. Octavio y Lepido, D. Antonio y Trajano. ¿Qué respuesta colocamos acá? La B. Exacto, muy bien. Bueno, estas son a veces preguntas un poquito también más de consulta y pues fueron exactamente Tiberio y Cayo Graco, ellos eran dos hermanos. Fueron los dos hermanos que eran de apellido Graco, los dos, y pues ellos lo que hicieron fue colocar, eran unas personas como de estas personas que a pesar de que tienen muchísimo dinero, pues piensan en las personas que no tienen una manera buena para sobrevivir. Entonces tuvieron una reforma agraria y la idea era darle tierras a las personas que no tenían. Bueno, eso ya después, pues
funcionó por un momento, después ya no funcionó, pero pues la reforma como tal fue puesta por ellos. ¿Listo? Daniela, vamos con la 97. La 97. Sí. Con el nombre de guerras púnicas se conoce el enfrentamiento entre cartagineses y romanos en los siglos 3, 3 y 2. 3 y 2 antes de Cristo. ¿Qué nombre lleva actualmente el territorio que ocuparon los antiguos cartagineses? A, Libia. B, Cartagena. C, Túnez. D, Marruecos. ¿Qué respuesta colocamos? La C. La La A, C. Libia. La A. Bueno, por lo menos no me dijeron la B. Listo, muy bien. La respuesta correcta es la C, Túnez. La C. ¿Listo? Y pues se llamaban cartaginenses porque era como un pueblo que existió en ese momento y ese fue el nombre que recibieron. Hoy en día lo conocemos como Túnez, pero nada tiene que ver con Cartagena y pues un poquito lejos también de otros temas. ¿Listo? La respuesta de la 97 es Túnez, la C. Listo, vamos bien. 98, Daniela, por favor. Los cónsules, el Senado y las asambleas fueron órganos políticos del gobierno en el periodo de la historia romana conocida como A, la monarquía, B, el imperio, C, el consulado, D, la república. ¿Qué colocamos? La A. La A. No, la A. La A. La monarquía. Listo. Bueno, recuerden que el Imperio Romano tiene 3 fases de gobierno, ¿sí? El gobierno, ellos tienen monarquía, tienen república y tienen imperio, ¿sí? La monarquía se basa un poco de cuando los que están al poder son los reyes, pero esos reyes en determinado momento también tienen que ser sacerdotes, ¿sí? Como que se junta el poder religioso con el poder político. En el imperio, lo que tenemos es la época de los emperadores, ¿sí? Entonces, pues ya sabemos que por ahí estuvo Julio César y que por ahí hubo como varios que fueron súper famosos y pues fueron los emperadores que eran únicos gobernantes que tenían como un círculo de consejeros que lo asesoraban, digamos, en las decisiones que tenía que tomar, pero el control lo tenía él. ¿Sí? Sin embargo, es durante la época de la República, porque miren que los romanos nos dejan un legado en su proceso de la República y ellos desarrollan una cámara de cónsules donde hay senado y donde se empiezan a generar asambleas de los funcionarios públicos. ¿Sí? Entonces la respuesta de la 98 es la D, pero quiero que tengan en cuenta que Roma tuvo los 3 modelos. ¿Sí? Roma tuvo monarquía, imperio y república. Lo que pasa es que el desarrollo del Senado y de los cónsules lo tenemos en la república, pero los otros 2 también los tuvo. El consulado sí no, la C que dice el consulado, pues no, no tiene nada que ver. Pero los otros 3, cualquiera, los 3 los tuvo Roma. ¿Listo? Sí, había como una confusión ahí. Exacto, pero la correcta es la D. La República. Correcto. Vamos con la 99, Daniela, por favor. En los tiempos de construcción conmemorativa, Roma No, destaca. en el tipo de construcción. Perdón, profe. En el tipo de construcción conmemorativa, Roma destacan A, los coliseos, B, los templos circulares, C, los arcos de triunfo, D, los panteones. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. Ah, los coliseos. Profe, La C. La C. Listo, bien. La respuesta correcta en la 99 es la C. ¿Listo? El tipo de construcción es el arco de triunfo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque miren que casi que toda la arquitectura que se hizo de Roma contenía ese arco de triunfo, ¿sí? En este momento tengo un poquito de fallas con mi cámara, pero quisiera como que ustedes hicieran con la mano la forma de un arco,
¿sí? Y esos arcos, si ustedes se imaginan Roma, pues justamente entiendo que piensen algunos que la respuesta correcta es la A, que son los coliseos, porque justamente el coliseo romano está hecho a base de arcos, ¿sí? Todas las ventanas son arcos, las puertas son arcos, la forma inclusive que tiene el mismo coliseo también está a base de arcos. Entonces lo que empezamos a darnos cuenta es que ustedes, o sea, el tipo de construcción fue el de los arcos de triunfo, ¿sí? Eh, hubo otros que también desarrollaron los romanos, otro tipo de construcciones, pero recuerden que en la clase anterior yo les explicaba que Roma invade Grecia, ¿sí? Entonces, cuando Roma invade Grecia, ellos también toman parte de la arquitectura de Grecia. Entonces, lo que los historiadores decimos, la gente que estudiamos historia, lo que decimos es que no podemos atribuirle a Roma inventos que eran de Grecia. ¿Listo? Entonces, por eso puntualmente la respuesta serían los arcos de triunfo que sí corresponden a Roma. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos con la 100. Llegamos a la mitad de nuestro módulo. Vamos con la 100, Daniela, por favor. Sí, señora. ¿Cuál fue el principal resultado de las guerras púnicas? A. La hegemonía romana en el comercio de Mediterráneo. B. El desarrollo de las factorías cartaginesas en el Mediterráneo. C. La pérdida del periodo naval de Roma. D. La denominación romana de África Central. ¿Qué respuesta colocaron acá? La A. La A, profe. hegemonía. Exactamente, la A. Entonces, ¿cuál fue el principal resultado de las guerras púnicas? Pues que Roma logra tener el control del mar Mediterráneo, ¿sí? Para los que no sepan eso, ¿qué significa? O sea, pues si yo soy dueño de un mar, ¿y eso qué? Pues lo que pasa es que cuando, pues no es que sean dueños del mar, sino que ellos tienen el poder alrededor del mar. Y recuerden que estamos hablando de una época donde los carros no existían y donde todo el transporte por tierra era demasiado complejo. O tenían que tener caballos para que jalaran los carruajes, que realmente tener un caballo pues también era un lujo. O tenían que caminar muchísimos días para poder llegar a cualquier parte. Entonces fue muchísimo más fácil coger la madera de los árboles, construir barcos. Eso también lo vimos por allá cuando estábamos viendo las civilizaciones antiguas hace como unos 3 sábados. Recuerden que era mucho más fácil coger la madera, construir unos barcos de vela o unos barcos pues del momento también y con ellos andar por el mar. Es mucho más fácil empujar un barco por el mar y que lo lleve la corriente que, por ejemplo, tener que cargar unos bultos caminando quién sabe qué cantidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, en el momento, las personas que controlaban el Mediterráneo eran las que tenían el poder, porque tenían el control del intercambio, ¿sí? Es como, por ejemplo, en este momento, hay personas muy, muy poderosas que se han hecho poderosas es porque tienen en su control los medios de comunicación. Por eso hoy en día hay una lucha muy fuerte con el tema de los medios de comunicación y también, por ejemplo, con los medios de transporte, inclusive. Sí, porque hay aquí como una lucha también en Colombia, en Bogotá, hablemos puntualmente del tema de que todos los buses que eran buses normalitos de gente pues que tenía sus rutas de transporte, ya esas rutas no las permiten y porque ahora todo tiene que ser sí. Pues porque el que controla las rutas va a ser el que tenga ese poder, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que miren que esa historia de antes nos permite comprender cómo estamos organizados en este momento. ¿Listo? Entonces la respuesta de la 100 es la A, la hegemonía romana en el comercio del Mediterráneo. Listo. Vamos con la 101. Daniela, por favor. La ley y el derecho tuvieron una importancia decisiva en la cultura occidental. A. Egipcios. B. Griegos. C. Renacentistas. D. Romanos. Listo. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál colocamos? La C. La B. C, la B.
La D, ¿no? Esa sí no la hice, no encontré. Listo, La muy D, bien. Dado. Bueno, la respuesta correcta de la 101 es la D. La D. La ley y el derecho romano. ¿Listo? Les explico, chicos. Por favor, ayúdenme con los micrófonos, ¿listo? Les explico. Sucede que Roma fue uno de los primeros lugares que empezaron a desarrollar la ley como algo obligatorio para todos. ¿Sí? Miren que antes de que existieran Roma y Grecia, hubo ciudades y hubo como unos pequeños poblados que tenían pues algunas comunidades, algunas familias como la base de la sociedad, pero casi que todo se hacía por costumbre, ¿cierto? Entonces no es costumbre hacer esto, la gente no acostumbra a hacer esto otro, porque todo era a base de costumbres, ¿sí? Pero cuando se forma Roma, que Roma, pues ya les he venido contando que Roma fue una ciudad gigante, o sea, fue la base del Imperio Romano, pues digamos que se encontraba ahí focalizada, pero si nosotros vemos todo el imperio como tal que invadieron, ellos invadieron la parte norte de África, toda la parte sur de Europa y una partecita chiquita de Asia, pues si nosotros vemos todo ese espacio, fue un imperio realmente muy grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no se puede hacer por costumbre, porque entonces lo que es una costumbre para los que viven en Europa no es costumbre para los que viven en África. Entonces lo que ellos necesitan es que ya se haga algo por escrito en donde se respalde pues lo que se está hablando. Y ellos son los creadores del derecho romano, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene contacto, tiene conocimiento o si quiere estudiar derecho en algún momento, va a tener que conocer sobre el derecho romano. Y el derecho romano fueron de las primeras leyes que comenzaron a existir en donde decían lo que estaba permitido, lo que no estaba permitido y lo que podría llegar a pasar en el caso de las personas que no siguieran esas normas, ¿sí? Porque recuerden que tampoco teníamos muy claro este concepto de la cárcel. La cárcel todavía no era que existiera como tal, sí habían como unas prisiones a donde metían a las personas, les colocaban grilletes, etcétera, pero era muy diferente de la cárcel que tenemos hoy en día. Pero más allá de la misma cárcel, habían muchos castigos físicos, ¿sí? Entonces habían latigazos, habían, bueno, cualquier cantidad de cosas que el derecho romano colocó y el derecho romano es la base hoy en día de todo proceso legal. ¿Listo? Ya nosotros hemos venido haciendo algunas modificaciones, pues puntualmente en Colombia no, pero en Europa sí se han hecho muchas modificaciones a ese tipo de derechos. Hubo bastantes derechos bastantes leyes de ese derecho que se tuvieron que modificar porque se vulneraban los derechos humanos. Y bueno, se tuvo que trabajar bastante en esa parte, pero realmente hemos tenido un avance en ese tema. Sin embargo, hay que reconocer que el origen fue en Roma y esa es la cuna, digamos, de la civilización que tenemos, por lo menos en Colombia hoy en día, la cultura occidental, porque recuerden que después de la llegada de los españoles, nosotros lo que hicimos fue absorber todo su legado cultural. ¿Listo? Entonces, y asimismo, pues cogimos el derecho romano que era el que ellos tenían. ¿Listo? Entonces, la 101 es la D. Muy bien, vamos con la 102. Daniela. ¿De quién se dijo que mandó a incendiar Roma para reconstruirla? A. Nerón. B. Calígula. C. Julio César. D. Marco Aurelio. ¿Qué respuesta marcaron acá? La A. La A, Nerón. La A y los demás. Listo. Bueno, todos coincidimos. Muy bien. ¿Quién mandó a incendiar Roma? Pues Nerón. Nerón mandó a incendiar Roma. Pues digamos que de alguna manera fue como algo satírico, porque pues sí estuvo como un poco exagerada la situación de que para poderla reconstruir tuviera que quemarla. Pero la idea no era como quemarla y ya, sino pues volver a levantar la ciudad de Roma. Listo, estuvo fácil esa pregunta. Vamos con la 103. Daniela, pero entonces leamos desde el texto, por favor. Las preguntas 103 a la 105 se responden con base en el siguiente texto.
El Imperio Romano de Occidente no pudo sostener los altos costos de la burocracia y sobre todo la defensa del imperio contra los invasores bárbaros. La necesidad de trabajadores en el campo y soldados en las fronteras obligó a reclutar a los propios bárbaros. Para el ejército, así mientras los bárbaros y enemigos invadían el territorio. Los bárbaros, al servir de Roma, alcanzaban para poder dentro del imperio. Estos destronaron a Rómulo Augusto 476 y en el imperio occidente fraccionó en varios reinos. El gobierno por los bárbaros. Profe, leo la 103. Sí, por favor, para responder. Del texto se puede inferir que el imperio tenía dificultades económicas. ¿Por qué? A. Tenían demasiadas deuda externa. B. Los ciudadanos se negaban a pagar los impuestos. C. En Roma no tenían moneda. D. Los bárbaros cobraban mucho. ¿Qué respuesta colocamos acá? La D. La D. La D, muy bien, excelente. Lo que nos están diciendo es que algunas dificultades económicas del Imperio Romano se vieron justamente porque ellos, al no tener más personal, de dónde sacar más mano de obra para el ejército, pues se pusieron a contratar a los bárbaros, pero los bárbaros cobraban más caro porque ellos estaban traicionando a sus pueblos. ¿Sí? Entonces ellos como estaban traicionándolos y ellos estaban quedando como unos traidores ante su pueblo, entonces lo que ellos decían era, listo, si ustedes necesitan de mí, yo trabajo acá, pero como quedo como un traidor ante mi pueblo, pues ustedes tienen que pagarme mucho más porque después de que yo salga de acá, mi pueblo no me va a volver a recibir. Entonces Roma debía pagarle mucho más a los bárbaros que a los mismos romanos. Y eso también generó inconvenientes, disputas, porque miren que los mismos romanos también estaban inconformes. ¿Cómo es posible que yo soy romano y estoy en mi ejército y me pagan poquito? ¿Y cómo es posible que aquí al extranjero que viene a hacer lo mismo que estoy haciendo yo, entonces le pagan el doble? ¿Sí? Y hubo bastante desorden social. En mi opinión personal, lo que yo digo es que Roma perdió bastante poder por una pésima administración que se dio. Sí, o sea, en un mejor escenario ellos pudiesen manejar mejor la situación de cómo lo hicieron. Pero bueno, la respuesta correcta entonces es la 103. La 103 es la D, que los bárbaros pues cobraban un poco más que los mismos romanos. ¿Listo? Vamos con la 104, Daniela, por favor. La burocracia era A. Los militares. B. Los funcionarios de la administración. C. Los ciudadanos. Listo. Por acá tenemos la D, que es el pueblo. ¿Listo? ¿Cuál de esas cuatro colocaron ustedes? La B. La B, profe. La B. Exacto, muy fácil. Entonces, cuando hablamos de burocracia, inclusive hoy en día también existe el concepto. Y recuerden que la burocracia entonces es un grupito de personas que tiene poder administrativo sobre las decisiones que se toman en determinado lugar. ¿Listo? A veces esa burocracia tiene también alianzas con el sector privado en la actualidad, ¿sí? A veces también esa burocracia, digamos, son de élite. Toda la burocracia de la mayoría de los países son personas de estratos altos, con buenas comodidades económicas, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues en el caso de Roma, es muy parecido el concepto y es que eran los funcionarios de la administración. Muy bien, vamos con la 105. Daniela. El pueblo. Ah, no, profe, esa es de la otra. El párrafo se refiere que Roma Del párrafo se infiere. Ay, perdón, profe. El párrafo se infiere que Roma se encontraba en pleno florecimiento. D. Estaba en crisis económica y política. C. Vivía
un buen momento. D, no tenía problemas económicos ni políticos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A B. ver, A estaba ver, en profe. crisis económica y política. Exacto, muy bien. Bueno, eso lo que muestra es que... Chicos, los micrófonos, por favor. Pensé que me estaban hablando. Listo. Esto lo que quiere decir, chicos, es que del texto hicimos una muy buena lectura, porque miren que todas las respuestas las contestamos muy bien. ¿Sí? Del párrafo, ¿qué podemos decir? Pues que Roma tenía una crisis económica y política. ¿Listo? ¿En dónde evidenciamos esa crisis política? Pues cuando nos dicen que era un territorio muy grande para un solo centro de dominación, ¿sí? De pronto, si ellos hubiesen utilizado ese modelo federalista, que en cada lugar dejan a un encargado y que esos encargados son los que tienen que responderle al rey, de pronto hubiesen podido sacarlo adelante, ¿sí? Pero lo que pasa es que ese concepto no existía en esa época, ¿sí? Esas son épocas diferentes y pues hasta ahora estábamos teniendo determinados avances políticos y económicos y pues no se conocía que se pudiera hacer eso. Inclusive también no se le permitía la administración de tierras a cualquier persona porque también se tenía como el temor de que en cualquier momento los traicionaran. ¿Sí? Ellos siempre tenían miedo de que los fueran a traicionar o de que los envenenaran por quedarse con el territorio. O sea, esas historias son muy comunes en la lucha por la tierra del Imperio Romano. Y entonces, por ese mismo poder de que todo es mío y yo no lo comparto con nadie, porque si lo comparto me lo quitan, pues en esa medida fue en donde empezó la gran crisis del Imperio Romano. ¿Sí? Ahí evidenciamos la política y es que no hubo una buena administración del poder. Pero la económica, pues ya la vimos también anteriormente, que fue porque se tenía que gastar mucho dinero en el ejército. ¿Sí? Y el ejército romano cuando se fundó, fue uno de los mejores imperios del mundo. ¿Sí? Inclusive hemos visto en toda la historia que fue el mejor de los imperios. Realmente ningún imperio ha llegado a tener, ningún ejército ha llegado a tener la organización y, digamos, la estrategia que tuvo el Imperio Romano para la conquista de tantos territorios, ¿sí? Pero miren que tuvieron una falencia porque el ejército fue bueno para dominar, pero entonces sucede que los gobernantes fueron malos para mantener el poder, ¿sí? Entonces, no solamente se trata de salir a conseguir cosas, sino de que uno también tiene que garantizar que las puede sostener. No es que me conseguí hoy una casa y mañana la pierdo, no. Uno la consigue, pero hay que cuidarla, hay que mantenerla al día, hay que tenerla bien y garantizar que no cualquiera va a venir a quitársela, ¿cierto? Bueno, chicos, muy bien. Entonces nos quedamos el día de hoy en nuestra pregunta número 105. Les agradezco muchísimo, nos rindió bastante en esta clase del día de hoy. Me van a hacer el favor todos para la siguiente clase y vamos a tener las preguntas organizadas hasta la pregunta número 130. ¿Listo? Para hoy teníamos hasta la 115. Para la próxima clase me van a ayudar hasta la 130. ¿Listo? Y vamos a adelantar hasta ahí, hasta la 130. Si ustedes quieren ir adelantando un poquito más, lo pueden hacer, claro que sí. O si ustedes quieren, pues ir al tiempo conmigo también, pero chicos, sí es importante que vayan al tiempo. Necesito que todos participen, que todos respondan y que si tienen dudas sobre los temas, hagan esas preguntas aquí en clase. ¿Listo? Gracias, maestra. Sí, hay unas preguntas, pero cuando vayamos en las páginas, en la página que dice la maestra para averiguarle porque si hay unas dudas ahí. Listo, Gracias. claro que sí, estaremos ahí pendientes. Bueno. Listo, muchísimas gracias por asistir, chicos, y les deseo a todos un excelente sábado. Profe, Un muchas abrazo. gracias. Dios la Gracias, bendiga. maestra. Dios la bendiga. Gracias.